Buenos días muchachos, un saludo, bienvenidos a otro capítulo de Hazlo por ti. Mi nombre es Adrián, hace poco comencé un negocio de Turo. Turo es una plataforma de renta de carros, es como le dicen popularmente el Airbnb de los autos, donde tú coges tu carro personal particular o carro que hayas comprado específicamente para eso y los rentas directamente a los usuarios mediante la plataforma de ellos, y ellos se encargan de toda la gestión, los seguros, todo lo tuyo es lavar el carro, ponerlo, cobrar, por supuesto pagarle su fee. Por aquí tenemos nuestra pequeña flota, tenemos el un BW Jetta del 2015, tenemos este Hyundai Sonata que nos vino ayer de de Sedona, y nos trae un error. Y por acá tenemos un Kia del 2013. Vamos a ver cuál es el errorcito que tenemos. En este caso ya yo lo sé, porque todos estos carros yo les instalé un sistema de traqueo para saber dónde están en todo momento, saber la velocidad, saber todas las cosas que las personas hacen, y de paso me avisa, tiene un olorcito, parece que le faltaba un poco de desodorante al usuario. Entonces ese sistemita que va oculto aquí abajo va conectado directamente a la computadora, y yo lo escondo por encima del dashboard para que las personas no sepan que normalmente está ahí. Ese bouncing me dio que tiene un error que es el P000B. Vamos a comprobar. Antes que nada, tenemos aquí nuestro escáner, que nos es de extrema utilidad, caballero, mucha utilidad. Vamos a comprobar si en verdad es ese error y si es el único que tiene. Vamos a ver aquí, abrimos, aquí tenemos el OBD port, abrimos el chucho del carro y vamos a conectar. Esto desde que tú lo conectas, directamente él se conecta al carro y nos va a decir aquí cuáles son los errores que tiene. Les explico esto para saber si es solamente un problema o son varios. Vamos a ver aquí. Exactamente, nos dice que tenemos el P000B. Ese es Engine Position System Performance Band 2. Les voy a explicar. Sin embargo, ya vemos aquí que tenemos todos los indicadores en verde, pero tenemos ese problemita. Ahora les voy a explicar qué es lo que me ha causado ese problemita. Vamos a cerrar aquí el chucho para poder hablarles bien. Bueno, este Sonata, muchachos, al igual que el BW que tenemos adelante, tenía un problema enorme de consumo de aceite. Una cosa que prácticamente, tenía que tener restringido el tiempo de los viajes máximo a una semana, lo cual me estaba limitando a mí de personas que quisieran alquilar el carro por más tiempo. ¿Y por qué? Tenía un consumo de aceite excesivo. Les estoy hablando que cada 400 millas o 500, los dos me consumían un cuarto de aceite. Entonces le tuve que hacer un proceso muy bueno que se llama un piston soak. Es un proceso complicado, se los voy a poner en un video aquí, el de los dos carros que les hice. Ese proceso me resolvió completamente, caballero, el consumo de aceite. Completamente. Se acabó el consumo de aceite en los carros. Pero me creó otros problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es un líquido que se le echa a los pistones directamente adentro, se inundan los pistones y te desprende todo el carbón que hay en los aros. Entonces los aros vuelven a coger su lugar y evita que el aceite pase a la cámara de combustión y así también pase al ambiente. Bueno, pues resolví el problema del aceite. Ahora me creo estos problemas que tenemos ahora, que es que todo ese carbón que se desprendió de la cámara cuando arrancamos el carro, que de hecho pasamos muchísimo trabajo para arrancar el carro, se mete en todos los solenoides, en todos los sensores, en todo por ahí para allá. Ya yo he resuelto algunos de los problemas. De hecho, este carro no ha tenido problema en ninguna renta. Incluso le saqué la registración ahora y no tuve ningún problema. Pero
ahora le salió esto. Y eso, casi seguramente que el problema tiene que ver con eso. Hoy les vamos a enseñar, vamos a tratar, supongamos, esperemos que todo salga bien y que logremos arreglar este problema con unos sistemitas y unos truquitos que hemos aprendido por ahí, andando. Y para este proceso, muchachos, vamos a necesitar un vasito. Vamos a necesitar ya sea o el Berryman B12, es buenísimo, lo mismo que utilizamos para limpiar el motor, o Seafoam, que es en este caso lo que vamos a usar, que es lo que tengo. Y esto que es extremadamente bueno, el CRC, que aquí tenemos el Mass Airflow Sensor Cleaner. Esto es para limpiar sensores y partes electrónicas. Y este es para limpiar el throttle body, que es como el cuerpo de admisión que le mete aire al motor, que esto también desprende el carbón. Pero bueno, esta es la última fase. Ahora vamos a ir a Harbor Freight porque tenemos que comprar unas pincitas de cocodrilo que no tenemos por acá. Así que, andando. Vamos a irnos en este. And more JTV. A mí me encanta, muchachos, Harbor Freight. Los que vivan en Estados Unidos, es una tienda de herramientas que son súper extremadamente baratas y de óptima calidad. Y ojalá que podamos resolver el problema, porque el Hyundai tiene un viaje pasado mañana. Así que si la cosa es más seria que eso, voy a tener que cancelar el viaje. Pero bueno, esperemos que nuestra capacidad con la ayuda de ChatGPT y del propio YouTube nos ayude a resolver eso. Por cierto, muchachos, en la descripción les voy a dejar el link mío del perfil de Turo, para que si algún día están por Las Vegas y quieren un carrito para ir a cualquier lugar, a los maravillosos lugares que tenemos por al lado, Valle del Fuego, Utah, Sedona, ya saben, me ayudan y disfrutan. Y de paso tenemos otro canal que es de viaje, que se llama Vibra Viajando, que por ahí pueden buscar muy buenas ideas de a dónde ir alrededor de Las Vegas. Que Las Vegas es mucho más que el Street Caballero. Aquí hay cosas magníficas, bellas. Now everything you hear should sound like the truth. Esto es una locura, muchachos. Una locura esto. Vamos a ver en qué, si tenemos suerte ahora no tenemos que molestar a la dependiente. Otra cosa que yo hago a veces, muchachos, cuando en este caso no lo encuentro, estoy en la parte de electrónica aquí y no lo encuentro, es voy al sitio web de la página, busco lo que yo quiero aquí y se lo enseño a uno de los dependientes. Entonces ya él te dice dónde está. Porque en la de Home Depot él te pone el pasillo, pero en este caso no. Así que por ahí tienen otra opción. Ah, pero mira, yo creo que por aquí, mírenla aquí. Pues ya, miren eso, $3, caballero. Esto es, ni en Amazon lo consigues así. Ya tenemos ya nuestra compra, $3. Y esta tienda, yo no sé si ustedes son como yo, por lo menos los hombres, que hay que entrar bien ubicado, caballero. Hay que venir a lo que viene, porque te pones ahí bobo mirando las herramientas y dices, ah, María, mira esto, mira el tornillo este que me hace falta, mira la pinza esta que me hace falta, y mira, me voy a comprar. Te digo que el día que yo, si Dios me ayuda y puedo tener una casa en este país, lo único que quiero es un garaje bien grande para poder poner toda la chatarra y todas las herramientas que me encanta tener. Siempre me gusta tener todo. Bueno, chicos, pues ya estamos de vuelta. Vamos a abrir el capó. Para esto supuestamente solo necesitamos un cubito 10 milímetros. Vamos a remover esta tapa para ver bien. Esto tiene unos clips que es de presión
Tienen que tratar de sacarlo por el lado que le haga presión, no lo vayan a partir. Ok. Bueno, muchachos, este problema que tenemos hoy puede tener muchas causas. Una de ellas, lo primero que tienen que revisar es el aceite. En este caso ven que está en buena condición, no está quemado y está lleno. Ese sistema del enjuague nos funcionó de maravilla. Entonces, en el motor, según estuve leyendo también con mi amigo ChatGPT, por aquí nosotros tenemos dos solenoides VVT. Uno por la parte de admisión, que es el banco A, y uno por la parte del escape, que lo vamos a ver aquí mismo pegadito al múltiple, que mírenlo aquí. Este es el que nos está dando el problema. Si el problema es el P00B, significa que es el banco B, que es este de la parte del escape. Así que esto lo único que tiene, lo voy a poner por aquí abajo, es un tornillito 10 milímetros, que mírenlo aquí. Este tornillito 10 milímetros, desconectamos el conector y sacamos el solenoide, y ahí es donde vamos a empezar a hacer la prueba, a ver si primero si funciona. Lo primero que tenemos que probar es si el solenoide funciona cuando lo activemos, que para eso compramos las pincitas. Y si el solenoide funciona, vamos a proceder entonces a limpiarlo. Ya tenemos aquí nuestra llavecita 10. Esto está bien suave, caballero. Lo que tienen que tener es mucho cuidado, porque ese solenoide, esto ya lo pueden sacar con la mano una vez que lo aflojen. Cuidado, no boten el tornillo, por supuesto. Ya tenemos el tornillito aquí. Vamos a ponerlo por acá. Y entonces ahora vamos a zafar el conector. Esto aquí, muchachos, le pueden dar vuelta una vez que le zafen el tornillo, para que les sea más cómodo sacar el conector. Ahora, este conector es un poquitico complicado. Tiene una pestañita plástica aquí, la pueden ver aquí. Esta pestañita hay que levantarla, y una vez que la levantes, con la misma mano tienes que alar esta negra para atrás. Vamos aquí a levantarla un poco. Me disculpan los ingenieros mecánicos que me van a decir que para eso hay herramientas, pero bueno, nosotros no las tenemos y tenemos que resolver con lo que tengamos. Bueno, ya con un poquito de trabajo, ya aquí ven, levanté la pestañita y con estos dos zafé para afuera. Pasé un poco trabajito porque este conector no es igual al que yo había visto. Una vez que le quitemos este seguro plástico, esta pestañita la vamos a presionar hacia abajo. La presionamos hacia abajo y ya ella nos permite sacar el conector. Ahora vamos a tener un trabajito que es un poquito complicado, caballero, porque tenemos que tener cuidado, no partamos este solenoide adentro. Y entonces ya le estuve haciendo un poquito de fuerza. Eso tiene un anillo de goma y no lo he podido mover todavía, así que tenemos que poco a poco ir trabajando con él ahí. Ya una vez que le quiten el tornillo, él tiene que salir completo para acá. Bueno, chicos, con mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Ven esta orejita de metal? Eso tiene un anillo de goma, que es el que evita que salga el aceite. Con el destornillador detrás de la orejita le empecé a hacer un poquito de fuerza, como una palanca, ¿ven? Y logré despegar el anillo de goma. Esto hay que hacerlo con paciencia, caballero, porque este solenoide no se puede partir, caballero. Ya, por aquí tenemos nuestro solenoide. Miren todo el carbón que tenemos ahí, caballero. Miren eso. Miren esto. Con razón nos está dando el error. Ojalá que sea eso, pero bueno, es muy extremadamente probable que sí lo sea. Miren para esto, todos estos son residuos del lavado, ¿no?
Vamos ahora para allá adentro. Esta orejita no se preocupe mucho, que eso cuando la pongamos, el mismo tornillo la vuelve a llevar a su lugar. Bueno chicos, pues ya estamos aquí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos que buscar una fuente de alimentación. En este caso nos sirve una batería de 9 volts, puede ser de un stop detector. Y para eso buscamos las pinzas aquí. Esto lo pueden hacer también con la batería del carro, caballero, pero es muy incómodo estar parado allá para hacer este proceso. Se van a dar cuenta que es mejor buscar una pilita. El segundo paso es conectar los cocodrilitos. Esto no puede tocar, por eso es recomendable buscar esto, caballero, porque no pueden tocarse uno con otro porque puedes arruinar el solenoide. Entonces ya ahí, ven, con los protectores de goma, él nos impide ahí que se toquen uno con el otro. Ya tenemos ahí puesto bien el cocodrilito. Ahora vamos a poner uno en el terminal positivo y otro en el negativo. Esto no importa el orden, lo pueden poner como quieran. Supuestamente ahí ahora ven cómo funciona el solenoide. Déjenme ponerse la cámara más cerca para que vean cómo cuando yo toco el positivo él funciona. ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa? Que está obstruido, pero bueno, por lo menos ahí sabemos que ya él funciona. Ahora, siguiente paso. Primero que nada, aquí tenemos un trampito. Vamos a con esta parte que es el de throttle body. Vamos a limpiar lo que es la parte exterior bien. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a echarle también en los huequitos de adentro. Como pueden ver, muchachos, eso es una mallita. Eso es una mallita con un filtro, que el filtro estaba completamente obstruido. Eso que ven ahí, que estaba lleno de carbón, es una malla. Muchas veces las personas cuando tienen ese error, caballero, van y compran un solenoide nuevo y a veces que no es ni original, y eso no es lo recomendable. Solamente esto se cambia cuando de verdad que ya tú haces todo, lo limpias y sigues teniendo problemas, que puede ser que el circuito electrónico tenga algún defecto. Pero la mayoría de los casos, caballero, primero limpien sus piezas originales y traten de mantenerla. Bueno, ya tenemos limpia la parte de afuera. Vamos a coger ahora el sifón. Vamos a abrir ahora esto. Esto es bien complicadito para abrir. Tenemos que apretarlo y girarlo para que no se trabe con estas pestañitas. Ponemos un pomito de agua y lo picamos, porque necesitamos que el solenoide esté completamente sumergido hasta este hueco. No podemos sumergir esta parte, ¿ok? Entonces vamos a coger el sifón y vamos a ir probando hasta dónde le tenemos que echar. Echar un poquito más. Listo. Ya, por aquí vamos a echarle una gotica más. Ya. Ahí tenemos sumergido completamente eso. Y tenemos bien conectado esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a dejar un ratico ahí. Y vamos a conectar positivo por acá. Y vamos a empezar a activarlo y desactivarlo. Ahí van a ver cómo enseguida les va a empezar a cambiar el sifón. Completamente les va a cambiar de color y va a empezar a soltar todo el costre. Mira, lo pueden ver por ahí abajo, mira. Ahí abajo ven todo el costre que empezó a soltar. Bueno, así lo vamos a seguir haciendo un buen rato. Ya una vez ya, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a volver a activar nuestro detector de viga. Y vamos a coger con el throttle body cleaner y vamos a limpiar bien la parte de afuera, que no nos quede ningún residuo de carbón. Y le vamos a echar también en los huequitos por dentro. Vamos a sacar bien esto.
y estamos listos para volver a armarlo, cruzar los dedos y esperar que hayamos resuelto nuestro problema y no tengamos que cancelar el viaje de pasado mañana. Siguiente paso, muchachos. Vamos a sacar la varilla del aceite. Vamos a coger un poquitico de aceite y vamos a embarrar bien la juntica para que en un futuro no pasemos el mismo trabajo que pasamos con ella poniéndola. Ahora, con mucho cuidado, como lo hicimos ahorita, vamos a introducirlo. Le vamos dando vueltecita hasta que él nos caiga donde va. Vamos a coger el tornillito. Recuérdense que los tornillos siempre los ponemos, muchachos, con la mano. Esto no tiene que ser con la mano. Si no, es que te entran montados. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Ahí lo ponemos hasta que tope al final. Y le vamos a dar un apretoncito ya con la llave de la chicharra. Esto no es a reventarlo, caballero, que esto no es, esto es un sensor, esto no es una pieza del motor. Listo. Ahora cogemos nuestro conector. Ahora vamos a coger el conector, ponerlo por acá para que lo vean mejor, y esto sencillamente lo apretamos. Él cae en posición, la primera pestaña, ya ven ahí que cayó, y asegurarse de que esta pestañita plástica la vuelvan a poner, que es el seguro de la otra, que evita que la otra se suelte. Bueno, y así, muchachos, vamos a poner el filtro donde va. Les digo, el cobertor. Y ahora sí, lo que nos queda es cruzar los dedos, coger la computadora, borrar los códigos y caminar el carro. A ver, tengo todas las llaves de los carros en el bolsillo. Vamos a ver, vamos a arrancarlo ahora. Ven que tenemos todavía la luz del check engine prendido, pero bueno, puede ser que eso sea que está en el histórico puesta. El que nos dice la verdad es este muchacho. Por aquí nos dice Store. Así que vamos a darle borrar aquí. Y vamos a ver si todos están Store, muchachos. Eso es que ya resolvimos el problema. Vamos a venir aquí al escáner y vamos a darle borrar el código aquí. ¿Está seguro de borrar el código? Yes. Bueno, chicos, pues antes de darle las conclusiones de la prueba, recordarles, por favor, si les fue de utilidad el video, suscríbanse al canal, regálenme su like, sus comentarios y suave con las críticas, que recuerden que yo soy ingeniero informático, no mecánico. Simplemente hago este tipo de trabajo para poder progresar y echar para adelante en los negocios. Ya por aquí les voy a enseñar ahora que ya no tenemos nuestro código P000W. De hecho, no tenemos ningún código. Tenemos ya el carro listo para continuar produciendo billetes. Le damos aquí y dice que nos faltan algunas lecturas, que para hacer estas lecturas tengo que coger autopista, que no la cogí, pero aquí pueden ver que no tenemos
ningún código en el carro. O sea que nuestro arreglo, caballero, fue completamente exitoso. Ahora les voy a arrancar el carro aquí para que vean que no es mentira. Ya por aquí arrancamos y miren nuestra pizarra limpia de check engine y de todo tipo de problemas. Así que, chicos, esto es uno de esos días alegres que realmente hacemos las cosas y nos salen bien. No siempre es así, pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender, compartir nuestras experiencias con ustedes, para que puedan echar para adelante. Así que un saludo, muchachos, y nos vemos a la próxima.